Gengis Khan. La mejor manera de describir al conquistador más exitoso de la historia sería con lo que le dijo a uno de sus territorios conquistados: Soy el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no les habría enviado un castigo como el mío. Es cierto que durante los siglos XII y XIII, Gengis Khan formó uno de los imperios más grandes de la historia mundial. En su apogeo, el imperio mongol cubría alrededor del 22% de la superficie terrestre total de la Tierra, ya que los territorios del Khan incluían China, Mongolia, Rusia, Asia Central, Oriente Medio y partes de Europa del Este. Pero logró esta hazaña a través de medios brutales. Khan era temido por su inagotable deseo de expandir el imperio mongol. Empleó algunas de las tácticas más despiadadas para someter territorios enteros. Una de sus acciones más brutales fue masacrar la ciudad de Nishapur, lo que provocó la muerte de cientos de miles de personas en su esfuerzo por conquistar naciones utilizando el miedo. Las acciones del Khan fueron responsables de la muerte de al menos 40 millones de personas. Su imperio continuó durante más de 100 años después de su muerte. Sin embargo, el Khan tuvo tantas mujeres en su época que engendró innumerables hijos que continuaron su linaje. Hasta el día de hoy, alrededor de 1 de cada 12 asiáticos puede rastrear su herencia hasta Gengis Khan. Iván el Terrible. Como sugiere su apodo, Iván el Terrible no fue necesariamente recordado por lo bueno que fue con su pueblo. Iván IV gobernó Rusia desde 1533 hasta 1584, ganándose su infame apodo por ser una de las peores personas conocidas por el hombre en ese momento de la historia. Era un líder despiadado, que a menudo atacaba a los miembros de su familia y a sus aliados más cercanos cuando estaba enojado. Iván era conocido por su paranoia, especialmente cuando la gente a su alrededor tenía razones para tratar de sacarlo del poder. Esto llevó a la creación de una fuerza policial secreta llamada Oprichniki, que era responsable de matar a las personas sospechosas de deslealtad. Pero no se detuvo ahí. En 1570, masacró a miles de civiles en la ciudad de Novgorod para erradicar a cualquiera que se opusiera a su gobierno. La peor parte fue que mató a Iván Ivanovich, su hijo y heredero, en un ataque de ira cuando sintió que su nuera vestía ropa poco convencionalmente ligera. Iván el Terrible murió de un derrame cerebral en 1584, después de lo cual Rusia entró en una era tumultuosa conocida como el Período Tumultuoso, debido a su inestabilidad política. Vlad el Empalador. Desde empalar personas hasta cometer ejecuciones en masa, Vlad el Empalador dejó su marca como gobernante de Valaquia durante el siglo XV al convertirse en uno de los líderes más crueles que la región haya visto jamás. Sus acciones finalmente inspiraron al vampiro más infame de la ficción. Se lo conocía como el Empalador porque prefería el empalamiento como método de ejecución. Esto implicaba atravesar el cuerpo de sus víctimas con una estaca larga y dejarla de pie, obligándolas a morir de forma lenta y agonizante. El brutal método de ejecución tenía como objetivo infundir miedo en los corazones de sus enemigos, mientras mostraba filas de víctimas empaladas para advertir a cualquiera que quisiera oponerse a su gobierno. Al final, se dice que fue asesinado y decapitado en una de sus campañas contra el Imperio Otomano. Elizabeth Bathory. Uno de los peores casos de vanidad en la historia de la humanidad involucra a la condesa Elizabeth Bathory, una noble húngara que vivió durante los siglos XVI y XVII. Es una de las asesinas en serie más infames de la historia y su obsesión por la juventud y la belleza impulsó sus acciones. A medida que envejecía, Bathory se dio cuenta de que ya no era tan hermosa como antes. Su belleza en decadencia la impulsó a atraer a jóvenes a su castillo con promesas de empleo. Sin embargo, la verdad era que las sometía a torturas y asesinatos, golpeándolas y mutilándolas hasta la muerte. Después de eso, se bañaba en la sangre de las jóvenes que mataba con la esperanza de que al hacerlo, la mantendría joven y hermosa. Los rumores de sus crímenes finalmente llegaron a las autoridades. En 1610, Bathory fue arrestada y encarcelada en su castillo hasta su muerte 4 años después. Los crímenes atroces de Bathory inspiraron innumerables historias de vampiros, y se la considera ampliamente como una de las primeras figuras vampíricas de la historia debido a su insaciable sed de sangre. Calígula. Aunque Calígula significa pequeña bota, un apodo que se le dio cuando era un niño, Cayo César se hizo más conocido por su crueldad. Cabe señalar que los relatos históricos sobre su crueldad pueden estar sesgados, ya que fueron escritos después de su muerte. Comenzó su gobierno como un líder popular, pero a medida que se obsesionó más con el poder, Calígula cayó en la locura y exigió que el pueblo lo adorara como un dios. Creyendo que tenía el poder supremo sobre los súbditos de Roma como un dios emperador, cometió actos violentos, incluida la ejecución de personas en juicio. Entre sus víctimas se encontraban miembros de su familia, que fueron ejecutados por mera sospecha. Calígula también era conocido por sus actos depravados y perversos, incluido el incesto con sus hermanas. Cuando el cruel emperador no estaba ejecutando a sus súbditos, impuso fuertes impuestos para financiar su lujoso estilo de vida y proyectos extravagantes, incluido un lujoso palacio para sus caballos.
Calígula se había vuelto tan cruel y depravado que sus guardias y consejeros más cercanos no podían soportarlo más. Al final de un gobierno de 4 reinados marcado por la tiranía y la brutalidad, fue asesinado por los mismos hombres que se suponía que debían protegerlo. Kim Jong-il. La familia Kim ha mantenido un control dictatorial sobre Corea del Norte desde que se dividió. Kim Il-sung fue el primer gobernante del país, pero su hijo, Kim Jong-il, lo sucedió después de su muerte. Al igual que su padre, Kim Jong-il era un dictador. Su régimen era opresivo y extravagante a expensas del pueblo, que sufría la pobreza. Debido a sus creencias socialistas, Jong-il aplicó políticas duras que suprimieron las libertades civiles. Castigó a cualquiera que tuviera opiniones opuestas sobre su gobierno, todo mientras disfrutaba de su lujoso estilo de vida como un hombre borracho, que era conocido como el mejor cliente de Hennessy Cognac. Bajo el gobierno de Jong-il, Corea del Norte sufrió una hambruna porque el gobierno se centró más en construir el poderío militar del país con la esperanza de obtener armas nucleares. Lavó el cerebro de la gente mediante el miedo y la propaganda, impidiendo que los ciudadanos digan cosas que no deben. Kim Jong-il cometió innumerables violaciones de los derechos humanos al obligar a la gente a trabajar en campos de trabajo. Nadie estaba a salvo de su gobierno, incluidos los surcoreanos secuestrados y otros ciudadanos extranjeros. Su gobierno también era sospechoso de tener vínculos con organizaciones terroristas internacionales y carteles de la droga. Jong-il murió en 2011 y fue sucedido por su igualmente cruel hijo Jong-un, quien continuó con el férreo gobierno de la familia Kim sobre Corea del Norte. Adolf Hitler. Tal vez sea difícil de imaginar, pero el dictador en potencia conocido como Adolf Hitler fue un joven indefenso que soportó los abusos de su agresivo padre y con el tiempo se convirtió en un joven iracundo. Sin perspectivas en la vida después de ser rechazado en la escuela de arte, recurrió a los escritos antisemitas y creía que el pueblo ario alemán era una raza superior y que los judíos no eran aptos para ser alemanes. Se mudó de Austria y finalmente se unió al ejército alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, se unió al Partido Obrero Alemán y ascendió al poder como su líder. El partido se convirtió en el grupo dominante en Alemania y era conocido como los nazis. Como líder del grupo, Hitler creía en una idea llamada nazismo, que promovía la superioridad de los arios sobre todos los demás. Los esfuerzos de guerra de Hitler se basaban en su creencia de que la guerra era la única forma de que la raza alemana obtendría el espacio vital necesario para su expansión. Al mismo tiempo, atacó a los judíos para eliminarlos de Europa, matando a 6 millones de ellos en un evento conocido como el Holocausto. Bajo su gobierno, ordenó a Alemania invadir los países vecinos, matando al menos a 60 millones de personas. Sin embargo, cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a Berlín, Hitler supo que la derrota era inminente. Se quitó la vida dentro de su búnker en abril de 1945. Heinrich Himmler. Mientras que Adolf Hitler fue el líder general del partido nazi, Heinrich Himmler fue el ejecutor de los retorcidos planes nazis de exterminio de los judíos. Himmler ascendió como jefe de la Schutzstaffel, a menudo llamada SS, una organización militar bajo la supervisión de los nazis. Implementó políticas brutales, incluyendo la captura de judíos y su encarcelamiento en campos de concentración, donde fueron asesinados sistemáticamente. El campo de concentración más infame fue Auschwitz, donde 1 millón de personas fueron asesinadas bajo las órdenes directas de Himmler. Pero la SS de Himmler también jugó un papel en la supresión de los derechos de los ciudadanos alemanes. Himmler fundó la Gestapo, una policía secreta dentro de las SS, encargada de investigar con métodos severos los casos de traición y espionaje en el país. La Gestapo tenía permitido actuar por encima de la ley, lo que permitía a sus miembros hacer lo que quisieran. Sin embargo, Himmler traicionó a Hitler cuando entabló conversaciones de paz con los aliados tras darse cuenta de que Alemania estaba al borde de la derrota. Intentó esconderse tras traicionar a Alemania, pero fue capturado por las fuerzas británicas. Himmler murió al consumir una pastilla de cianuro mientras estaba bajo custodia británica en mayo de 1945. Nerón. Nerón gobernó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo y se convirtió en uno de los emperadores más infames de la historia del Imperio Romano debido a sus prácticas corruptas y perversas. Era un tirano cuya crueldad no conocía límites y a menudo tomaba medidas extremas para mantener su poder. Uno de los actos más crueles que cometió Nerón fue asesinar a miembros de su familia, incluida su madre, para que nadie pudiera cuestionar su gobierno sobre Roma. Durante ese tiempo se entregó a fiestas extravagantes y gastó el dinero de los contribuyentes para satisfacer su necesidad de lujo. Existe la creencia de que prendió fuego a Roma para despejar el espacio para sus nuevos proyectos. Incluso se rumorea que bailaba al son del violín mientras Roma ardía y su pueblo sufría. Culpó a los cristianos por el incendio y los persiguió durante todo su gobierno. Los persiguió y mató para desviar la atención de la gente de sus acciones. Fueron asesinados de las peores maneras posibles, incluyendo el fuego o ser destrozados por animales por diversión.